Muy buenos días, amada Iglesia. Estamos en el último domingo del mes de marzo. Es tiempo de escuchar la palabra del Señor, el mensaje que Él ha preparado a través de su siervo escogido. Pero no escuches mis palabras, sino el mensaje de Dios, lo que Él quiere decir a tu corazón. No te emociones con cosas, sino escucha y analiza bien. Entiende bien lo que te está diciendo el Señor para que no tomes los ejemplos estrictamente, literalmente, sino para que veas que Dios es capaz de hablar a tu corazón expresamente en tu tema en particular. Está trabajando en su iglesia y eso es algo que podemos percibir. Está obrando en tu vida. Eso es algo que tú puedes percibir. Si te has quedado estancada, si te estás estancando, pues tienes que analizar cuáles son las razones. Y es bueno que cada día hagas una valoración de tu vida, de tu día. ¿Cómo fue? ¿Cómo está? ¿Para qué? Para que puedas seguir creciendo y nunca te detengas. Vamos a la enseñanza de esta mañana. Mi mamá decía de un vecino de Alto Brajes, tiene 100 oficios y 1000 necesidades. Claro, supuestamente este hombre sabía hacer de todo, pero todo lo dejaba a medias. Entonces podríamos decir que era casi un experto. Sus hijos, pues crecieron bajo la misma tónica. Uno de ellos casi fue médico. Solo le faltaron 5 años para salir. Abandonó la facultad de medicina para seguir ingeniería, pero tampoco terminó. Su esposa, si aún estuviera viva, con toda seguridad, estaría con planes de poner una pastelería. ¿Por qué? Tomó pues un curso de repostería, pero no se animaba nunca. Fue casi una emprendedora. La iglesia también, por su lado, está llena de casi cristianos. Esos que por un poquito más y son cristianos. Lo peor de esto es que en su casa no lo saben. No saben que son casi cristianos. Creen que tienen cristianismo. Y ese es un gran tropiezo para el mundo. Ver casi cristianos. Esa es una traba para la obra de Dios en la vida del que eso hace. Y perjudica a muchos otros que no conocen a Cristo. La prédica de hoy titula Los casi cristianos y tiene 3 puntos. Punto número 1, no hay cristianismo sin conversión. Punto número 2, el cristiano es directo. Y punto número 3, la convicción no te hace cristiano. Deseamos que el Señor provea a su pueblo sabiduría para que no pasen los días y las apariencias sigan engañando a la iglesia. Que no nos sea fácil esperar que Dios obre sin hacer lo que en realidad nos corresponde. Señor, te pedimos que tú guíes nuestro corazón hacia el entendimiento de tu voluntad. Queremos escucharte hablar, Señor. Y gracias, Padre, porque tú redarguyes a tu pueblo y empiezas por mí. Y te agradezco, Dios, que así sea. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los casi cristianos tienen unas ciertas características y el punto número 1 dice que no hay cristianismo sin conversión. El libro de los Hechos, en el capítulo 26, versos del 19 al 23, dice: Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba, primeramente, a los que están en Damasco, y también en Jerusalén, y por toda la región de Judea, y a los gentiles, que se arrepintieran y se volvieran a Dios, haciendo obras dignas del arrepentimiento,
Por causa de esto, unos judíos me prendieron en el templo e intentaban matarme. Pero con la ayuda de Dios persevero hasta este día, testificando tanto al pequeño como al grande, no diciendo más que lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder, que el Mesías había de padecer y que, siendo el primero en resucitar de los muertos, iba a proclamar luz tanto al pueblo como a los gentiles. Dada la experiencia que Pablo describe en todo el relato que estamos viendo, era lógico que él no sea rebelde a esa visión celestial de Jesucristo. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta nosotros, porque nadie debería desobedecer a Dios, porque Él se revela a sí mismo poderosamente. No es algún sentimiento, una emoción, no es algo que ese rato te anima. Te das cuenta y sabes que es Dios. Pablo ahí estaba delante de Agripa y expresó los motivos de su predicación. Y también le daba a conocer los motivos de su manera de vivir. Él dijo que había una transformación en su vida. Se convirtió. Él dice, yo no he permanecido en como estaba. Sigo siendo afín a los judíos. Sigo ansiando la salvación de ellos. Pero no me he quedado estancado ahí. Me he convertido. El Señor ha hecho una obra en mí. Y Pablo pasa a proclamar el mensaje del Evangelio, que es arrepentirse y convertirse a Dios. Ahora, esas dos son, podríamos decir, uso siempre esta frase yo, es un huevo con dos yemas. Es el uno junto al otro, porque ambos son dos partes de una misma acción y producen obras dignas de un arrepentimiento genuino. No hay conversión de otro modo. Si no existe arrepentimiento, pues no puede haber conversión. Si no existe reconocimiento de pecado, no puede haber conversión. Eso es lo que Pablo les está diciendo y les aclara. Ahí tenía un auditorio selecto según ellos, pero era elegido por el Señor y tenían que escuchar ellos. Pablo había estado recibiendo la ayuda de Dios durante 2 años de su confinamiento y ahora la ayuda divina le da la oportunidad de hablar a pequeños y grandes, él dice. ¿Y qué es lo que les dice? Pues les dice que Jesús era quien había tocado su vida. Y él les habla de lo que Jesús hizo y de lo que también seguirá haciendo. Anuncia a todos ellos su firme compromiso por el Evangelio. Y él no lo hace con ideas propias, no lo hace buscando elementos y argumentos agradables, sino basado en la palabra de Dios, en los profetas y en Moisés, les dice claramente. Él no se está basando en las tradiciones o en las experiencias esas espirituales de los hombres. Él no busca pretextos para dar el mensaje de salvación. Él presenta el Evangelio y tal como Jesús lo dijo que estaba haciendo para cumplirlo. Mire lo que dice Mateo 5, versos 17 al 19. Dice, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra pase, de ningún modo pasará una iota ni un trazo de la letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, Jesús da la pauta y Pablo se apoya en ella para decir cuál es la base de su enseñanza. Y esto nos muestra a nosotros cuántos viven engañados, exactamente como lo estaba Pablo. Cuántos viven en una falsa religión. Creen estar cerca de Dios, pero están verdaderamente más alejados de lo que siquiera podrían estarlo. Creen que están, porque oran,
porque asisten de repente a algún templo, porque están supuestamente cumpliendo con algunas obligaciones religiosas, creen que están cerca de Dios. Pero su corazón está alejado. Su corazón no está en armonía con Dios, porque no solamente es estar cumpliendo ritos religiosos, sino vivir la vida cristiana. Otros, peor, no ven la consecuencia de su pecado y creen que no necesitan el perdón de Dios. Dicen, Dios va a perdonar a todos, Dios es bueno. Y lo que es peor, muchos en la iglesia creen que ya están perdonados y no quieren abandonar esos pecados que han escondido, que los tienen muy afirmados en sí. Y se deleitan en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo les dice, está bien, tú puedes seguir odiando, no hay problema. Tú tienes que resguardar tus cosas, no importa que te digan avaro, nada. Hazlo por seguridad. No sabes cómo van a responder tus hijos, no sabes cómo va a ser tu vejez. Y entonces les animan a estar en pecado. Les animan al seguir los mensajes y los consejos del mundo, les animan a ir por ese camino sin saber que van directamente hacia la condenación. El apóstol está hablando de lo engañoso del pecado y cómo toma ventaja de los mandatos de la ley para condenar al hombre. Lo escribió en la carta a los Romanos en el capítulo 7, verso 11, porque el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. El pecado toma ventaja. Y nosotros si estamos descuidados, pues estamos a merced de eso. Pablo vivía una religión estricta de acuerdo a la ley de Moisés. Creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba muy equivocado. Él estaba pensando, tenía en su corazón que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántos cristianos están afirmándose en su corazón, creyendo que están haciendo lo correcto? Y no pasan su comportamiento por las Escrituras, no comparan lo que están haciendo. Y viven en paz. Debe ser una paz con ellos, no es una paz con Dios. Es muy peligroso afirmarse en el corazón, en las emociones, en los sentimientos, porque el corazón del hombre es engañoso. Así es que no te dejes llevar por los sentimientos, aunque parezcan buenos en tu opinión. No necesariamente es así delante de Dios. Es un pasaje conocidísimo de Jeremías, capítulo 17, verso 9, que dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, incurable. ¿Quién lo conocerá? Así que no es una cosa que se va a pasar, no es algo que tú lo vas a superar. El corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice, pues solamente el Señor. Él es el que ve los corazones. Él es el que ve el tuyo. Y tú dices, sí, el Señor está viendo mi corazón. Peor para ti. Peor para ti. Así es que si el hombre cristiano está andando en tinieblas, imagínate cómo es el hombre sin Cristo. Está perdido. El hombre sin Cristo está perdido y necesita convertirse verdaderamente a Dios, tal como le sucedió a Pablo. Pero para que el hombre pueda convertirse de su vida de pecado a Dios, necesita tener un encuentro personal con Jesús. No hay otra manera. Debe entender la obra de Jesús. Debe ser presentado el Evangelio a su vida y él debe tener comprensión de ello. Tal vez Jesús no se revela de la misma manera a todos. Lo hace a través de su palabra. No hay manifestaciones esas magistrales de que aparece una luz intensa. Él se manifiesta a través de su palabra y te muestra el error del pecado y también el verdadero camino de la salvación. No hay otra manera.
Ahora, ¿quién se la puede contar, explicar y dar a conocer esa palabra de Dios y ese verdadero camino de la salvación a aquellos que no conocen a Cristo? Pues tú, hermano, tu hermana, tú eres el encomendado y el encargado para hacerlo, pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Pablo comprendió que vivía equivocado en una religión que no lo iba a salvar nunca. Y llegó al convencimiento de que Jesús es el único camino de salvación. Obedeció al llamado de Cristo y entonces su expresión es: por eso no fui rebelde a la misión celestial. Por supuesto que no. No fue rebelde a nada de lo que el Señor se había puesto y manifestado a su vida. No hizo él nada en contra de Dios. Así que para tener una verdadera conversión a Dios necesitas obedecer su palabra. Y esto es lo que te conduce a un verdadero arrepentimiento. Para tener una verdadera conversión a Dios necesitas entender lo que dice el Evangelio. Esto te lleva, te arrastra a un verdadero arrepentimiento. Sin ese arrepentimiento no hay jamás, ni habrá una conversión genuina. Mira lo que escribió el apóstol Pablo, es de Lucas, en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentimiento y conversión. Y entonces tendrás la libertad de esta vida pecaminosa. El arrepentimiento te lleva a reconocer tu pecado. Produce un cambio de pensamientos, de actitudes, de sentimientos. Es un giro de 180 grados completo. Es decir, cuando llega el entendimiento de esto y tú te arrepientes, te conviertes a Cristo, no puedes seguir siendo el mismo. Yo hablaba el otro día con un peluquero y él me dijo algo que realmente me llamó la atención. Me estuvo contando de su vida en el Brasil y de sus experiencias que allá tuvo con algunos pastores que eran millonarios, según él, y que estaban viviendo una vida de ostentación y que a muchos de ellos se los encontraba inclusive en algunas discotecas. Bueno, probablemente un tema de él. No voy a juzgar si había o no, y si era o no era verdad, pero eso es lo que él opinaba. Lo que me llamó la atención es que él me dijo: el problema es que mi esposa es cristiana y yo soy católico. No sería un problema si es que, como yo le dije a él, pero vamos, estás cerca. Deberías entender por la fe de tu esposa y ver por qué realmente ella obedece a Cristo. Y me dice: sí, le he entendido, pero hay algo que a mí no me agrada y es que tendría que dejar de tomar. Yo he hablado con mi suegro y le he dicho que sí, por un tiempo dejaré de hacerlo. No se trata de un dejar de tomar, o dejar de bailar, o dejar de comer algunas comidas, o dejar de hacer determinadas cosas, o hacer cosas. No se trata de eso. Pero qué manera más interesante de hacernos dar cuenta este peluquero, es un hombre común y corriente de la calle, ¿no es cierto?, que vive de su trabajo, te hace dar cuenta cuán mal le se está mostrando el Evangelio. Se ha basado esa familia en decirle, pues, ven, abraza la fe en Cristo y vas a dejar de beber. Eso es lo más básico que se le puede decir a una persona, es realmente lo más inútil que se le puede decir a alguien. No puedes animarle a decir: ven, tus problemas serán solucionados, ven, y que no vas a tener dificultades en nada, ven. No puedes hacerlo eso. ¿Por qué? Porque definitivamente le estás engañando. La conversión
es un cambio absoluto en todas las áreas de tu vida. Seguramente dejarás de tomar porque ya no sentirás el apego y además tendrás comprensión de que eso daña a tu organismo. Por eso no debemos utilizar nosotros esas muletillas para tratar de convencer a la gente a decirles que eso te va a traer buen resultado. No, te va a traer más líos. Porque la evidencia de una verdadera conversión es la obediencia a su palabra. Así es que todas las veces que obedeces lo que Dios dice, va en contra del sentido de lo que tú quieres hacer. Una verdadera conversión es abandonar esa vida vieja y seguir a Cristo Jesús. No puede ser mitad o apenas, sí, lo sigo porque yo voy al culto el domingo y con eso es bastante, eso no está bien. Desde su encuentro con Jesús, Pablo le obedeció y se dedicó a proclamar la verdad del Evangelio y a conducir a otros por el camino de la salvación. Pues yo te digo, querido hermano, querida hermana, que no puedes ser un verdadero cristiano si no te has convertido. No es abrazar una religión o lo que te parece mejor, sino reconocer tu pecado, la necesidad que tienes de Dios y de arrepentirte para tener una nueva vida en Cristo. Pablo lo escribió, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. No dice son casi nuevas. No dice son de segunda mano. No dice son hechas a medias. No dice son recicladas, renovadas y más o menos tratadas. Dices completamente renovadas, completamente hechas nuevas. No puedes pensar en vivir como los casi cristianos, porque el cristiano, punto número 2, es directo. Dice Hechos 26, 24 al 27, mientras él decía estas cosas en su defensa, Festo dice a gran voz, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Pablo responde, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que pronuncio palabras de verdad y de cordura. El rey ante quien me expreso con toda franqueza entiende de estas cosas, porque estoy persuadido de que no ignora nada de estas cosas, ya que esto no se ha hecho en un rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Sé que crees. Bueno, fue una lástima que Festo interrumpiera al mensaje que estaba dando Pablo, pero la tranquila respuesta de Pablo mostró que él no estaba loco ni que era un fanático. Eso nos muestra algo que muchos testifican con miedo de ese miedo de no parecer intelectuales. Dicen, no hay que ser muy exigente en esto, o no quieren ser considerados fanáticos, y no dicen la verdad del Evangelio. Están escondidos bajo prejuicios. La verdadera causa de su detención era pues su predicación. Y ellos querían callar a Pablo, ellos querían silenciarlo, pues de aquí aprendemos la importancia de ser claros, concretos, de ir al punto, no andar con vueltas. Qué triste es ver que alguien, para decirte algo, le dé 80 vueltas y después en medio del camino se ha perdido. Ya no sabe qué es lo que va a decir y empieza a enlazar ideas mal concertadas y desde luego no te dice lo que tiene que decirte. Debes enfocarte en lo concreto, en lo que es puntual. Acostúmbrate a ser así en tu vida. Cuando vayas a decirle a tu hijo que no está bien su actitud, no le pongas ejemplos, mira, ¿sabes qué? Eso ha pasado yo de niña. No, sé puntual. Cuando vas a hablar con tu cónyuge, pues no le des 80,000 vueltas, mira, que he visto en el noticiero y que dice que Rusia y Ucrania y de pronto China, Japón. No. Dile directamente lo que quieres decirle. Esa es una relación entre personas. Lo mismo si quieres explicar el Evangelio, pues no des vueltas. No vayas buscando ejemplos, decir, a ver, me puedo acordar las ilustraciones, los chistes del pastor. No, hazlo directamente.
Así como Pablo fue honesto y sincero con Agripa, pues tú debes tener la misma integridad cuando vas a relatar el desarrollo de hechos o acontecimientos que han provocado algún problema. Bueno, qué triste es que cuando principalmente me pasa a mí, ¿no es cierto?, que vienen a contarme alguna situación que está pasando y primero que empiezan a justificarse de que está bien lo que han hecho. No sé si eso es una confesión o es una proclamación de inocencia que nadie le está juzgando. No tienes que contar tu versión o inclinar los hechos a tu favor. No, tienes que hacer que los eventos, los hechos se manifiesten exactamente como fueron. Cuando entiendes que la palabra te empieza a redarguir, tú dices, sí, pero yo lo estoy haciendo por esto. Entonces quiere decir que tienes razón y que la palabra de Dios simplemente te está dando una pequeña pantalla de luz. No te está iluminando el camino de tu verdad. Por lo tanto, ¿cómo vas a querer hacer caso a algo que es contrario a lo que piensas? O por lo menos tiene divergencia. Es decir, que dos cosas concretas nos está mostrando Pablo aquí. Que tienes que ir directamente al punto, no des vueltas. Ni en predicar el Evangelio, ni en hablar con otras personas. No importa quiénes sean. Y segundo, que no tergiverses la verdad. Dila directamente, como es. No la acomodes, no le busques el justificativo para ti. Es cierto que te va a poner más vulnerable, porque no estás ocultando nada, pero tendrás la oportunidad de salir victorioso. ¿Por qué? Porque Dios aprueba tus palabras y tu conducta. Mira lo que dice Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Cada uno dice que proclama su propia verdad, su propia bondad, su propia historia. Y eso, lógicamente, no está con un hombre de verdad. Porque no está ahí, dice. ¿Dónde estará? Para Festo, hay que entenderlo y comprender a este hombre, muchas cosas no tenían sentido, porque estaba poco tiempo gobernando ese lugar, no conocía muy bien los pormenores, pero para Agripa sí. Muestra su incapacidad más bien de entenderlo. Por eso grita, estás loco, Pablo. El rey Agripa sí sabía y Pablo apeló a su conocimiento de los eventos públicos y históricos que dieron origen a la fe cristiana. Esos eventos no sucedieron en un rincón, en un lugar aislado. Pablo usó lo dicho por Festo para apelar a lo que el rey Agripa sí sabía y trajo directamente un reto a Agripa. ¿Crees en los profetas? No le preguntó si creía en Jesús. Pablo sabía que si Agripa decía que sí creía en los profetas, pues la verdad y la razón lo llevarían a reconocer que debería creer en Jesús. Yo me imagino, me pongo a pensar en ese lugar, haz de cuenta que estás en ese instante ahí y de pronto le dice, ¿tú crees? Yo me imagino que hubo un silencio de esos prolongados. Y Agripa estaba ahí analizando la situación. Si decía que creía, pues su confesión lo pondría a un paso de reconocer a Jesucristo como el Mesías. Pero ahí está la sabiduría del apóstol. Ante esa situación incómoda para el rey, Pablo se apresura a decir, yo sí sé que crees. Un casi cristiano tiene que estar seguro. Punto número 3, que la convicción no te hace cristiano. Hechos 26 del 28 al 32. Agripa dice a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Pablo, quisiera Dios
que por poco o por mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaréis a ser tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Se levantó entonces el rey con el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con ellos, y al retirarse hablaban unos con otros diciendo: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Y Agripa dijo a Festo: este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Cuando Pablo llamó a Agripa a la fe, es decir, a creer en los profetas y en Jesús, este se negó a creer y a decir que él creía. Es decir, por poco Pablo lo persuade, le dio al palo. Pero ese es el significado de esa expresión que da Agripa, por poco, ¿no es cierto? Es: casi me convences de ser cristiano. No importa lo cerca que estaba Agripa de ser creyente, no fue suficiente. Lamentable. El sentido de por poco es una respuesta triste. Al ser casi cristiano, significaría que casi tendría la vida eterna, casi sería librado del juicio del infierno. Pero ese casi no es suficiente. Si te das cuenta, la expresión es lamentable: casi gol, casi me salvo, casi no pago, casi me pagan, casi me alcanza. Es lamentable, porque dices: me faltó el peso. Lejos de considerarse un mérito el haber llegado tan lejos, Agripa se condenó al admitir que estaba tan cerca del Evangelio y que claramente no había entendido, y aún así lo rechazó. Así estaba de haber entendido lo que Pablo le estaba diciendo y prefirió decir no. No quiso convertirse de la oscuridad a la luz. No quiso convertirse del poder de Satanás al poder de Dios. No quiso recibir el perdón por sus pecados. No quiso ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué llevó a Agripa a quedarse corto en aceptar el Evangelio? Si se convertía en cristiano, pues perdería a su mujer y sus demás amigos inmorales. No estaba listo para ese sacrificio. Yo recuerdo haberme encontrado con un amigo de colegio que me dijo: pucha, realmente, ¿cuánto has cambiado tú? Realmente tu vida es otra y veo la diferencia, pero yo no quisiera ser como tú. Yo todavía creo que puedo vivir un poquito más sin tener esa carga de saber que estoy pecando. A mí me gustaría ser como tú, para poder vivir un poco más tranquilo. Pero no me animo. Yo quisiera seguir tu ejemplo, pero sé que no voy a poder. Cerró su puerta al amor de Dios. No quiso entender nada más. No quiso escuchar razones. No quiso saber por qué alguien podría ser diferente. Pablo declaró su continua confianza en el Evangelio de Jesús. Él no fue hacia atrás en su determinación ni un centímetro por el bien del Evangelio. A pesar de ese largo encarcelamiento, con dramatismo, Pablo mostró que estando en cadenas tenía más libertad en Jesús que esa realeza podría darle.
el reto de Pablo fue demasiado para Agripa, para Festo, para los demás. La charla se puso muy personal y todos sintieron que debía terminar rápido. Se ponen de pie y dan por concluido el acto. El rey vio que no había evidencias para apoyar las acusaciones en contra de Pablo, así es que Agripa y los demás se fueron pronunciando un veredicto no culpable, a través de la apelación al César. Pablo tendría la oportunidad de predicarle al emperador, lo mismo que predicó a Félix, a Festo, a Agripa. Para Pablo no era una pérdida de tiempo. Para ellos sí. Dijeron, si no hubiese apelado a esto, si no se hubiese metido en un juicio, si no hubiese estado en esta situación, pues ahorita estaría libre. Para Pablo no era la idea esa. Para Pablo la idea es, iré a predicar el Evangelio más arriba de estas autoridades. Pero creer en Dios no te hace cristiano. Muchos creen en Dios. ¿Qué dice Santiago acerca de esto? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así es que estar convencido no te hace cristiano. La convicción debe llevarte al compromiso, a la sumisión a Cristo. El centro del mensaje de Pablo fue la resurrección de Cristo. Su testimonio es, el Salvador resucitado está gloriosamente presente. Es decir, que para Pablo todos los días es día de Pascua. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti. Jesús derramó su sangre por tus pecados. Todos tus pecados fueron puestos sobre Él en la cruz. Y fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora está vivo y puede entrar en tu corazón hoy. ¿Qué vas a hacer ante esta situación? ¿Qué vas a decirle a Dios? Pues lo que puedes decir ahora, yo soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, estoy dispuesto a que cambies mi forma de vida, pero Dios, necesito tu ayuda, he intentado todo, no puedo, necesito que me salves. Y al igual que el apóstol Pablo, Cristo vendrá y morará en tu vida por medio del Espíritu Santo. El poder sobrenatural de Dios está a tu disposición para vivir una vida cristiana genuina. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo hoy. Lo dice Romanos 10, del 9 al 11. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios los resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Vamos a concluir. Muchos en la iglesia afirman que son cristianos, pero que no ha habido conversión en su vida. Y esperan que Cristo no deje su obra inconclusa y hasta cantan, sí, el que empezó la buena obra. Sí, pero no hacen nada en favor de ellos. La conversión de Dios es evidente y tiene muchas señales. Te mortifica el pecado, te exige una mayor intimidad con Dios, te demanda que quieras aprender más de Él en comunidad, no solitario. Busca que tú estés en armonía con los hermanos. La vida cristiana demanda integridad y valentía para reconocer lo que está mal en tu vida y no usar pretextos para camuflarla. Tú debes vivir la vida cristiana para que el que vive contigo se dé cuenta de la diferencia. Él está sufriendo todavía, luchando con su pecaminosidad, pero tú ya no. Tú tienes que mostrarle la diferencia de una vida cristiana. Si algo te hará sentir libre es saber que no ocultaste los hechos reales. Y aunque vaya eso en tu contra, pues mantén la integridad. No quiero que te quedes con la idea de que está bien como estás. El Señor te advierte a no vivir engañado, porque crees en Dios.
La vida cristiana tiene como base el sacrificio de Jesús. Y no se lo debe considerar con tanta liviandad. Es un cambio de vida, la conversión. No basta con decir, creo en Dios. Tiene que haber cambios evidentes. Tiene que haber naturalmente una actitud diferente. Así es que no dejes de pasar esta oportunidad, de verte a ti mismo, de razonar si realmente eres cristiano o quién sabe, eres casi cristiano. Vamos a orar. Dios amado, Padre bendito, te damos gracias en esta mañana porque tú nos redarguyes. Nos haces dar cuenta de que no estamos andando bien cuando vivimos la misma vida pecaminosa que teníamos antes y no ha habido cambios en nosotros. No vivimos una vida acorde a tu palabra cuando estamos viviendo toda la semana de acuerdo al mundo. Y simplemente el domingo nos concentramos en ti, Señor. Permítenos ser un pueblo fiel, que te alabe y te bendiga todos los días de su vida. Permítenos ser parte de esta obra, Señor, que tú hiciste. Y no para beneficio nuestro, sino por amor tuyo hacia nosotros. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad también de ser partes de esta obra con lo que nos das a nosotros, con esos recursos que pones en nosotros. Y que hoy nos das la opción de manera virtual de poder ser parte de la obra haciendo nuestros aportes de ofrendas. Gracias, Dios, porque tú bendices al dador alegre. Gracias, Padre, porque tú nos das a conocer tu palabra y nos dices que en cuanto más cumplamos contigo, pues las cosas prosperarán mejor para nosotros. Gracias, Dios, por este mensaje de hoy. Gracias por tus promesas que nunca cambian. Gracias te damos, Dios amado, porque podemos esperar en ti. Y lo hacemos pensando en la obra de Jesucristo y por Él oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, en esta conclusión del culto de adoración de esta manera virtual, simplemente yo deseo y anhelo que esta distancia que hay se acortara para que estemos congregados juntos, pero entiendo de que esta manera también ha elegido el Señor para congregarme contigo, para que nosotros nos congreguemos con tu familia, que sea la forma en la que se cumpla todo, pero no te olvides que también tienes esta posibilidad virtual de asistir a todos los estudios de la semana. No dejes pasar la oportunidad de estar con los varones el día lunes, con las mujeres el día martes, estar en las células el día miércoles, la célula del lunes también es importante. El jueves tienes el estudio bíblico, el discipulado, santidad. El día martes tienes el discipulado inicial. Es decir, que tienes muchas actividades. No dejes pasar este viernes la oportunidad de estar con el grupo de las familias. Y si estás en la edad, pues participa en la reunión de los jóvenes el día sábado. Es bueno saber que Dios está obrando a través de todo esto, pero es malo saber que si tú estás dejando pasar estas oportunidades, el Señor te va a demandar, te va a pedir cuentas. Y no vas a poder explicar. Casi voy a la reunión. Casi estuve en la célula. Casi me acuerdo de llevar mi kilito de ayuda a los necesitados. Casi mando mi ofrenda. Es tiempo de hacer, no de desear. Que tengas una linda semana, que Dios te bendiga y ya nos estamos viendo.